libro de Apocalipsis. Capítulo 19, verso 9 en adelante. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos en relación al tema Alabanzas en el cielo. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, básicamente nos presenta un evento único, que en realidad es un evento para la eternidad, hermanos. Nunca se repetirá otro evento como este, ni se ha repetido otro evento como este. Y precisamente me refiero al evento de las bodas del Cordero. Muchas cosas en la Biblia, con el paso de los años, de las décadas, los siglos, inclusive los milenios, se repiten, hermanos. Pero en realidad este evento jamás se ha repetido ni se repetirá. Por lo tanto, el capítulo 19, fíjese que contiene unos temas muy interesantes para la fe cristiana. No solamente son lo que mencionábamos la semana pasada, que este es un evento glorioso en donde se hace mención la llamada las bodas del Cordero, lo que representa la unión plena de la iglesia de Dios, la novia, la esposa de Cristo, con Cristo mismo, en donde básicamente Dios vuelve quiero usar la palabra correcta, a restaurar, vuelve a una vez más volver a unir esa comunión que se perdió entre el hombre y Dios, precisamente en el huerto de Edén. Y esta historia, hermano, en la Biblia del capítulo 19, presenta unas pequeñas palabras que cuando uno las lee, mire, muy sinceramente, simplemente las vemos de pasada. Pero en realidad contienen mucha información que son sanas y buenas para el conocimiento de la fe cristiana. Y entre ellas precisamente es este famoso evento que mencionábamos la semana pasada, las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque cuando leemos el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, ¿sabía usted que aquí es el único lugar en todo el Nuevo Testamento, así como lo va a escuchar, en donde se ve en primer lugar la palabra aleluya? La palabra aleluya, que significa alaben a su Señor, del hebreo, en realidad en todo el Nuevo Testamento, las narrativas de Jesús, las cartas paulinas, las cartas generales, en realidad nunca se escucha la palabra aleluya, sino que estas palabras se escuchan solamente en el capítulo 19. Algunos comentaristas dicen que es porque pertenece a la expresión de una plenitud entre el hombre y Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que en el Antiguo Testamento era común encontrarla porque era adoración a Yahvé, a Jehová, al único Dios. Pero cuando aparecen posteriormente en el Nuevo Testamento, es porque representan las palabras que se le dan a precisamente su Hijo Jesucristo, lo que representa también Dios mismo en la sustancia de una Trinidad. Y Apocalipsis capítulo 19 expresa solamente 4 ocasiones en todo el Nuevo Testamento donde aparece esta esencia. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 dice, después de todo oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decían, aleluya. En otras palabras, todos los invitados, los que estaban o los que estarán para este evento, usaron la expresión de la plenitud de la adoración al único Dios, reconociendo que Jesucristo es Dios. A veces cuando nos encontramos con las ideas, con las doctrinas, las enseñanzas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos enseñan que Jesucristo es un ser creado, este es uno de los mayores argumentos en donde se puede objetar que en realidad Jesucristo no puede constituir ser un ser creado. ¿Por qué? Porque se le está dando una adoración a la supremacía de una divinidad. Y todos estos participantes
hacían alusión a un aleluya. Y dice el versículo 3 y 4, dice, otra vez dijeron aleluya. Y luego dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Cuando se utiliza por segunda ocasión la palabra aleluya y se utiliza el contexto o la expresión humo, es porque en la Biblia la palabra humo generalmente está asociada o relacionada con la adoración. Cuando nosotros generalmente vemos el humo, hermano, nosotros vemos algo que se desvanece y que científicamente puede ir a la parte superior. ¿A qué grado? En realidad existen diferentes grados. Pero lo más interesante de esto es que cuando se observan desde el cielo las tomas que hace la NASA apuntando del espacio hacia la Tierra, ¿se ha fijado usted que se logran ver densas nubes? Y las nubes representan gases. Y los gases son humo, en cierta manera, una palabra más coloquial. Esto nos enseña algo bien interesante en la fe cristiana. Una de las mayores preguntas que se hacen constantemente los cristianos cuando tienen poco tiempo en el Evangelio. ¿A qué altura llegan mis oraciones? Fíjese, yo le voy a decir algo. La Biblia dice que Dios es omnipresente, significa que Él está en todos lados, tanto como en la tierra, por debajo de la tierra y por la parte superior. Pero si a la palabra humo es porque la adoración era una expresión que ascendía como una fragancia, en este caso el humo, lo que ascendía por el fuego. Y se dice que esa era la manera en la que Dios veía desde el cielo y observaba a la tierra y observaba a los suyos que estaban ofreciendo adoración. Yo le voy a decir algo más interesante para la iglesia cristiana. Cuando los hijos de Dios oramos, no solamente el atributo de la omnipresencia de Dios logra ver nuestras oraciones de manera, vamos a llamarlo, visible, sino que también nuestras oraciones ascienden a tal grado y a tal limitación, tan elevada, tan escala, tan elevada, que cada vez que tú y yo oramos, escúchame, nuestras oraciones se escuchan en el cielo. Mira, muchas personas, lo diré con mucho respeto, simplemente lo creen porque lo dice el pastor. Lo creen porque se escucha muy bonita la frase. Lo creen porque somos pentecostales. Pero bíblicamente está establecido en la Biblia que este es uno de los sucesos en donde se refleja y se representa que las oraciones de los hijos de Dios, ninguna de ellas tocan tierra. Cada vez que tú oras, cada vez que tú adoras, cada vez que tú clamas, cada vez que tú intercedes, cada vez que tú doblas tu rodilla, te sientas, te quedas parado, estás sobre una pared o estás en algún lugar y verdaderamente empiezas a hablar con tu Señor de manera misteriosa para la mente del hombre, irracional para la mente del hombre. Esas oraciones ascienden como una fragancia y llegan hasta la presencia de Dios. ¿Sabes, hermano? Esto me enseña algo bien interesante. Que cuando yo oro, en cierta medida debo de entender lo que estoy haciendo. Estoy hablando con Dios. Mira, a veces nosotros los seres humanos hablamos a las espaldas de las personas. Hablamos en voz baja para que no nos escuchen. Hablamos con discreción para corregir o para exhortar o para regañar. Y lo hacemos a medida que nadie nos vea, nadie nos escuche, nadie se entere. Y ha sucedido que no se enteran. Pero cuando un hijo de Dios está orando, tú debes de saber que cada palabra que sale de tu boca es como una fragancia, como un aroma, como un humo que asciende a la presencia de Dios. Y lo que decía este autor, el apóstol Juan, cuando decía, y el humo de ella por los siglos de los siglos, es una referencia de que ante Dios, que es el único que merece la adoración, todas las oraciones de los santos por todos los siglos, por todos los milenios, se han convertido en no solo en una adoración, sino en una alabanza delante del trono de Dios. En otras palabras, aunque yo probablemente cante feo, espiritualmente hablando, mi oración es aceptable y agradable delante de Dios. Si tú te imaginas que desde el cielo Dios te está mirando y Dios dice, miro a la tierra, y por qué no decirlo, mira, está orando y casi no lo escucho. No existe ese lenguaje en la Biblia. No existe ese lenguaje en la Biblia. Tus oraciones y mis oraciones
ascienden como un humo, como un aroma delante de la presencia de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 19. Y dice, aleluya, dice, y oí una voz, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes aguas que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta frase que se vuelve a suscitar en el versículo en este capítulo, cuando dice aleluya, es el reconocimiento que un día todas las deidades de la tierra, porque hay deidades en la tierra, hermanos, y no meramente porque tengan poder o porque sean pequeños dioses como una interpretación, sanamente la muestra, no, sino porque el hombre se dedica a hacer deidades, en donde en ellas deposita hasta cierto grado su fe o su confianza, o inclusive hasta su salvación, su vida eterna. Pero cuando dice aleluya, la expresión de una alabanza, de una adoración a Yahvé, da a entender que el único que merece toda la adoración, toda la alabanza, es creador del universo y de la tierra, y se refiere a Jesucristo, tal como lo muestra nuevamente el autor. En otras palabras, las expresiones aleluya que aparecen en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis, no solo representan, hermano, a Yahvé como Dios, sino a Jesucristo como Dios. Y sabes, esto es interesante que un cristiano lo sepa. Porque si algo se dedican algunas ideas religiosas o algunas creencias, es a poner a Jesús en un contexto o en un concepto que Él no es Dios o el Hijo de Dios como Dios mismo, sino lo posesionan en una idea o en un pensamiento, que Él iban a salir en la 10ª plaga, aquel lugar llamado evento, llamado Shabbat. Era un recordatorio de que ya nunca jamás volverían a ser esclavos y que Dios es Dios manifestado a través de las plagas que les dio la libertad. A la iglesia la única razón por la que venimos a congregarnos no es con la finalidad de decir, bueno, pues es que estaban muy desorganizados los músicos. Es que pasa, hermano. No hay iglesia perfecta. Es que estaba haciendo mucho calor. Como que estuvo medio apachurrado el culto. Como que estuvo medio desabrido, como si fuera pastel, ¿verdad? El culto. En realidad, cuando un hijo de Dios comprende que a este lugar, en este horario, en este día y en esta cita, solo se viene a adorar a nuestro Señor. A eso se viene. Y mire lo que sigue diciendo la historia que data el capítulo 19. Y dice de la siguiente manera. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Y luego dice el apóstol Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Esta es una de las cuestiones que hasta cierta medida cuando los teólogos empiezan a estudiar el griego, no les queda muy en claro por qué razón, porque no existe una razón. El apóstol Juan se inclinó ante aquel que estaba elevando la voz, que era un ángel. La Biblia no describe el rango del ángel. Pero lo que yo sí quiero remarcar o subrayar para nuestro conocimiento, hermanos, es lo que hizo Juan, que dice la Biblia que llegó y se postró y comenzó a adorar a aquel ángel. Aquel ángel, dice la Biblia, que rápidamente le dijo, ponte de pie, porque yo y tú somos siervos. En otras palabras, somos consiervos. ¿Sabes? Algo que ha sucedido mucho en la actualidad dentro de las iglesias cristianas, hermanos. Lo digo porque se ha visto, se ve y se seguirá mirando. Es el reconocimiento de los oradores, de los pastores, de los profetas, de los apóstoles y muchos títulos que se adjudican. De tal manera que hoy en día un grado de la iglesia cristiana está observándolos como seres hasta cierta manera divinos, en donde inclusive ellos mismos reclaman una especie de reconocimiento o de adoración, en donde ellos mismos reclaman como si de ellos proviniera la unción, el poder, la autoridad del Señor, y para que las cosas se hagan, ellos necesitan ser reconocidos como tal. Este ángel que estaba en una posición muy elevada, porque era el ángel que básicamente era, por así decirlo, el anfitrión,
El que dijo, de este lado están los 24 ancianos, de este lado están las multitudes de los justos, de este lado están los que murieron en la gran tribulación hasta ese momento. Ese ángel, hasta cierta medida, hermano, es un ángel muy importante de acuerdo a los estudiosos. Y cuando Juan se intentó, o lo hizo prácticamente, y se arrodilló, dice la Biblia que brevemente este ángel lo levantó. El hombre, escuche lo que le voy a decir, por mucho que sea usado por Dios, por mucha capacidad, mucha sabiduría, mucho esfuerzo, mucho intelecto, mucho conocimiento, mucha unción, como le llamamos a través de la Biblia, que logremos obtener o desarrollar por la gracia de Dios, nada de eso es suficiente para que un hombre sea reconocido como si fuera Dios mismo sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué lo digo? Porque estamos observando cristianismos particularmente, en donde ahora muchos creyentes se dedican de cierta medida como que a venerarlos o a respetarlos, hasta cierto punto inclusive a adorarlos. No, hermanos, aquí no se vienen a adorar cantantes, ni coros, ni músicos, ni predicadores, ni maestros, ni diáconos, ni nadie de los que servimos dentro de la iglesia. Aquí el único que merece ser adorado es nuestro Señor Jesucristo por la gracia de la salvación que nos ha dado. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque se observan en las redes sociales, que son los medios masivos que hoy en día observamos. ¿Cómo es que esta multitud los está siguiendo, persiguiendo, depositando su confianza como si de ellos proviniera la capacidad o el mismo Dios para que ellos tomaran las decisiones? Si un ángel que está en el cielo, que va a tener el honor, el privilegio de poder decir, de este lado se van a celebrar las bodas del Cordero, un ángel seguramente con un rango importante, que nos hace pensar a nosotros como simples mortales, seres humanos, podamos desarrollar esa capacidad. Por eso aprovecho para decirle principalmente a los que servimos, a los predicadores, a los que cantan, a los que tocan. Si el día que nos toca predicar, enseñar, tocar, cantar, dirigir, la gloria de Dios desciende, no te la creas, no es por nosotros. No pienses que somos nosotros. Es la gracia de Dios que le place en su soberanía y misericordia glorificarse a favor de la iglesia. Por mucho de que digan, dos palabras que son las que voy a hablar en esta tarde. Una tiene que ver como lo que se le conoce, el testimonio de Jesús, y la otra, el espíritu de la profecía. Cuando usted leyó estos pasajes bíblicos conmigo, usted se los encontró. Y yo los voy a leer brevemente. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿A qué se refiere cuando el ángel usó la palabra y dijo que retienen el testimonio de Jesús? ¿Sabes? A lo largo de toda la Biblia, tanto como a lo largo de toda la era de la humanidad, si hay algo que Dios se ha dedicado a hablarle al hombre, a que el hombre preste su atención, a que el hombre lo vea como su máxima prioridad desde el Antiguo Testamento, es que Dios fue profetizando a través de sus hijos, de sus sacerdotes, reyes, profetas, etcétera, etcétera, la venida de un Salvador. Ese Salvador que se encuentra en profecías, en cientos de profecías en el Antiguo Testamento, cada vez que se emitía cada una de ellas, era un recordatorio de que iba a venir una esperanza para el hombre. Y cuando la Biblia dice el testimonio de Jesús, hace referencia a lo que desde el inicio de la creación Dios había preparado para el hombre. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con mi fe cristiana? Tiene que ver mucho. Porque esto significa que desde miles de años antes, desde los tiempos de la creación, como dice la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. A veces cuando me toca hablar de la palabra o del tema de la salvación, fíjese, yo observo mucho que pocas veces las personas comprendemos lo que significa en sí la salvación de nuestras vidas. No quiero ser grosero, pero es que es como un doctor. Mira, cuando un doctor está viendo tesis, se emociona con ellas, porque sabe de lo que se está hablando.
Cuando ve estudios se emociona, descubrimientos se emociona. Y luego lo puede agarrar un estudiante, probablemente no con la misma capacidad o la misma intensidad en conocimiento, y simplemente logra ver las cosas básicas de él. Y luego lo agarra un paciente y pues posiblemente ven muchos garabatos. Pero el doctor no deja de ver en ello algo tan valioso y tan importante que de él o de ese descubrimiento o de esa revelación, como se le considera hasta cierta manera entre ellos, él puede ver cambios que pueden trascender para la humanidad. Cuando la Biblia dice el testimonio de Jesús, nos está hablando que tú y yo estamos aquí en esta tarde, aquí, en este momento, en este día, en esta hora y en esta ocasión. Y somos salvos no solamente por el hecho de que Dios dio su vida en la cruz para salvar a toda una humanidad, sino estamos aquí porque el Espíritu Santo hasta tanto fue insistente sobre nosotros y de alguna manera nosotros aceptamos el mensaje de la gracia. Y una vez que vino y habitó y residió dentro de nosotros, no nos ha soltado al punto y al grado que si estamos aquí es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, es porque Él es bueno. Y esa profecía se fue desarrollando miles de años, al punto y al grado que hoy por hoy estamos aquí, nos encontramos en esta ocasión, porque vamos a gozar, bendito sea Dios, de la salvación, de la plenitud, de un día estar en las bodas del Cordero, si cuidamos nuestra vida delante de los ojos de Dios. Así de simple, mira, sal a la calle y observa cuánta gente camina sin Dios. Bendito Dios que tú no eres uno de ellos. Y no lo digo en un mal término, lo digo en el contexto de darte cuenta que eres afortunado, eres suertudo si lo quieres interpretar así. Eres una persona bendecida, eres una persona bienaventurada, porque eres salvo para la gloria de Dios. Se dice que para ganarte la lotería de los Estados Unidos eres una probabilidad, una en millones de veces. ¿Sí lo sabías? Millones. Al punto y al grado que cuando alguien se gana la loto, la lotería, se observa cuánta gente invirtió en ella, participó en ella. ¿Y qué crees? No ganaron. Y esa persona que fue afortunada, si tú piensas que tú la ves ahí toda triste, ahí toda agüitada, que llega a su casa y está, bueno, pues ya está agüitada. Que llega a su casa y está, bueno, pues ya llegué a mi mansión. ¿Cuál carro me subo? ¿Qué voy a comer? No, hermano. Por lo general tú ves personas emocionadas. Ves personas con mucha actitud de hacer muchas cosas, de planear muchas cosas. Ya después viene el fracaso, pero en esa etapa ven mucho eso, usted lo ve. Un hijo de Dios, a la referencia al testimonio de Jesús, es que un hijo de Dios por esa razón debe tener siempre su corazón alegre, debe tener siempre su corazón apasionado, debe tener siempre su vida entregada al Señor. Hermanos, lo he dicho en otras ocasiones, muy pocas veces, pero lo he dicho. Soy producto de un hombre que se arrepintió, que entró a una iglesia y se arrepintió. Si ese hombre no se hubiera arrepentido, yo ya había nacido. ¿Quién sabe si yo estaría en este lugar? Y le doy muchas gracias a Dios porque cuando la salvación llegó a mi casa, la restauración llegó a mi padre, y hoy por hoy me encuentro en este lugar, es porque fui afortunado en encontrarme con el testimonio de Jesús, de un predicador que dijo, ¿quién quiere entregarle su vida al Señor? Y por eso estoy aquí, y por eso me alegra estar en la casa de Dios. Por eso cuando vienen los momentos difíciles, ¿cómo poder decir, bueno, pues qué difícil es la vida cristiana? Ya, ¿para qué le continúo aquí? Al contrario, me vivifico y digo, gloria a Dios, porque Él es mi Salvador. Y vengo a la iglesia y más que pensar y venir, que es un día para pasar horas y regresarme a mis actividades o a mi casa, es una oportunidad para alabar y bendecir el nombre de mi Señor. Y si todos pensáramos de esa manera, cada una de las iglesias, hermano, mira, habría avivamiento dentro de nuestras reuniones. ¿Y sabes por qué? Por el testimonio de Jesús. Por eso cuando dijo el ángel, esta es la profecía, este es el testimonio de Jesús. Haz de cuenta que el ángel llevó al apóstol Juan
a los tiempos iniciales en su memoria. Cómo el hombre fue cayendo, se fue degradando, fue destruyendo su vida, fue alejándose de Dios. Pero mientras el hombre hacía eso, como dijo el apóstol Pablo, mientras el pecado abundaba, dice, se levantaba una gracia a favor de ellos. Y esa gracia, hermano, es el testimonio de Jesús. Pero ¿qué significa también la palabra el testimonio de Jesús? No solamente que esa gracia nos salvó, sino que el testimonio de Jesús también es que Él es el único que debe de ser adorado. Mira, el concepto, la palabra adoración en estos tiempos tan modernos está muy desvirtuada entre las personas. En serio, está muy desvirtuada. La iglesia de antes, usted lo observaba. La iglesia de antes sabíamos adorar. No digo que la de ahora no, hablo en plural. La iglesia de antes sabíamos adorar. Vaya, hermanos, ¿quién no vivió cultos en donde en el primer canto ya estaba la gloria de Dios descendiendo? En donde empezaban los músicos y fluía la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? Porque el cristiano sabía lo que era la adoración. Porque el cristiano, aunque entrara cansado, aunque entrara frustrado, aunque entrara preocupado, él veía este lugar como un oasis, un refugio, una entrega, una ofrenda para su Señor. Y con el paso de los años, de las décadas, las iglesias han perdido ese entendimiento. Al punto que hoy en día las personas entran a nuestras iglesias, entran los cristianos, muchos de ellos, a las iglesias, pensando, pues a ver qué hay, a ver qué me encuentro, a ver cómo está el culto, a ver qué sucede, dijeron por aquí. Entran pensando, que me vea el pastor, que sí vine. ¿Dónde está la hermana que estoy orando para que el Señor se la lleve? Hoy en día las personas así entran. No, y me puedo ir más para allá. Hoy en día entran los muchachos buscando a la siervita, ¿verdad? Y las muchachas buscando a Sansón. Y se dan cuenta que hay puros Davides, chiquitos y flaquitos. Y entran con esas mentalidades que hasta cierto punto, vaya, es natural, hermanos. Yo recuerdo cuando llegué a mi iglesia y mi esposa me andaba buscando. Nada se crea. No se crea. La otra no me la perdonó, esta tampoco. Pero hoy en día las personas así entran a las iglesias. El testimonio de Jesús no solo es una gracia que recibimos, sino el testimonio de Jesús también es que Él es el único que debe de ser adorado. Por eso cuando venimos a la iglesia, Él es el centro de nuestra adoración. Él es el centro de nuestra alabanza. Hermano mío, los cantos, la adoración, las palabras, las expresiones, la rendición, la devoción, todo lo que venimos a hacer dentro de nuestras iglesias, no es al reconocimiento del hombre, no es al reconocimiento del lugar, no es al reconocimiento del evento, no es al reconocimiento de la fecha, es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque al final del día, cuando aquel ángel decía, aleluya, plenitud de Jesucristo en las bodas del Cordero, poniéndolo y posesionándolo como Dios mismo, lo mismo que los hombres debemos de hacer en la tierra cuando estamos dentro de las iglesias. Es por eso que debemos de ser muy cautelosos, hermanos. Lo que cantamos, y mire, aprovecho para decírselo, cuide lo que canta. Vivimos una era cristiana en donde se escuchan muchas melodías, muchas canciones, muchas letras, pero la realidad es que muchas de ellas, dolorosamente lo digo, ya en la actualidad, muchas de ellas ahondan sin adoración a Jesucristo, sin alabanza al Señor, sin reconocimiento al Maestro. Y debido a ello se escuchan un montón de melodías reconociendo y entregando hasta cierta medida entrega de una especie de adoración, si no es al hombre o a la naturaleza. Y le estoy hablando en el lenguaje cristiano. Hace tiempo me preguntó una persona, que me preguntan de vez en vez, me dice, ¿usted qué tipo de música escucha? Me lo preguntó un cristiano. Dije, mira, te voy a ser sincero. Dije, cuando escucho un lenguaje cristiano, inclusive hasta palabras que están en la Biblia, pero no es reconocimiento al Señor, a mi Salvador, a mi Rey. Y por tal motivo
no las escucho. Cuando un cristiano está madurando en el Señor, es en serio, hermano. Reconocemos que aún dentro del cristianismo hay música basura, aunque se escuche difícil y duro. Entendemos que hay música que no edifica nuestra relación con Dios. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Es como la comida. Toda es comida. Toda. Como dice el chinito, ¿verdad? Todo lo que corre y vuela va para la cazuela. Todo es comida. Todo. Pero nosotros comprendemos que no es lo mismo comer comida saludable que comerte una Maruchan. Yo sé que los muchachos van a decir, no, pastor, depende si le echa chile, limón y unos camarones allá adentro. Y no deja de ser mugrero. Los papás dicen amén, los hijos dicen no es cierto. Y por muy bien que te la prepares y ya digas que eres un experto para meterla en el micro, la realidad es que estás comiendo puro mugrero. Y no es que esté en contra de las maruchanes, es que está en cuestiones de nutrición. Se sabe que no es comida saludable. Pero vaya, la venden como comida. Y esto está sucediendo dentro del lenguaje cristiano. Hay muchas canciones, muchas alabanzas que pertenecen al ámbito cristiano. Pero no es música que edifica mi relación con Dios. Porque yo te voy a decir cuál es la música, la alabanza que realmente alaba, aleluya al Señor. Comunión con Dios. Y mi comunión con Dios es ese aroma, esa fragancia, ese humo que asciende a la presencia de Dios. Y es meramente, genuinamente, única y exclusivamente alabanza y gloria para mi Salvador Jesucristo. Por eso es que hoy en día muchos cristianos dicen, ¡ay, qué aburridas canciones en la iglesia! ¡Ay, qué música tan aburrida dentro de las congregaciones! Porque escuchan música de alabanza y adoración. No es que sea aburrida, es que es la música que verdaderamente eleva, exalta y glorifica al Señor. Y como tal motivo edifica tu alma. Pero como se han acostumbrado a comer comida basura, canciones basura dentro del cristianismo, comienzan a comer sanamente canciones que glorifican al Señor y la ven como un rechazo para su relación con Dios. Es por eso que hoy te encuentras muchos lugares en donde las canciones particularmente tienen que ver con hablar de Dios, pero que Dios te dé, que Dios te ayude, que Dios te conteste, que Dios te quite, que Dios te mande, que Dios te bendiga. Y todo eso está en la Biblia. Pero cuando se usa la palabra aleluya en Apocalipsis, es única y exclusivamente el reconocimiento a Jesucristo como el único que debe de ser adorado. Es por eso que cuando tú lees los salmos, todos los salmos están entregados a la alabanza y al reconocimiento a Yahvé. Y no solo eso, hay un dato, hermano, que los teólogos se han dedicado a producir por mucho tiempo, hermanos, y que muchos hacemos uso de él. Toda la alabanza y la adoración que se emiten desde el hebreo y en el griego dentro de la Biblia, la palabra de Dios, el 98% de ella es alabanza y gloria a Dios. Lo cual significa que el 1 al 2% es un cántico o una entrega o un reconocimiento hacia alguien. Porque sí están también en la Biblia. Lo cual significa que básicamente, a pesar de que la música Dios la dejó para que la disfrutemos, en realidad le pertenece a Él. Y como le pertenece a Él, Él la quiere porque es de Él y se debe de basar en la adoración al aleluya de nuestro Señor y Salvador, al testimonio de Jesús. Pero ¿qué significa también el testimonio de Jesús? Si usted leyó junto conmigo ahí mismo en Apocalipsis 19, dice la parte final. Y yo me postré aún nuevamente, leo, a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, ¿qué dice? Que retienen el testimonio de Jesús. Hay otra versión que usa la palabra y dice así. Pues yo también les sirvo al igual que tú y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús, porque el mensaje que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. En otras palabras, el testimonio de Jesús no solamente es para recibirlo y para adorarlo, sino el testimonio de Jesús también es
para compartirlo. Dice que yo soy muy apasionado de la historia, hermano. A mí me gusta mucho leer la historia de la iglesia. También otras historias, pero más me enfoco en la iglesia. Y sí hay un punto de quiebre, un par de aguas en la historia de la iglesia, en donde la iglesia dejó de hacer lo que debe de hacer. Y me refiero para compartir la fe. Es un tema muy aislado dentro de las iglesias, al punto y al grado que el que comparte su fe o el que evangeliza dentro de las iglesias es visto así como una especie de, pues es que ya está grande, él tiene tiempo para andar haciéndolo. Es que quiere que lo vean en la calle. Es que es un religioso. Y así son clasificados hasta cierto punto las personas que comparten su fe. De hecho, es muy común ver que cuando usted ve a alguien dando tratados en la calle o en algún lugar, usted ve gente muy adulta. ¿Sí lo han notado? Ve gente muy adulta. No ves por lo general muchachos. No ves jóvenes. No ves personas del día a día, 30, 40 años. No los ves. Porque se tiene el concepto que esas personas son las que tienen más tiempo para compartir su fe. En la historia de la iglesia cristiana, sí hubo un tiempo en donde hubo un quiebre. Y fue precisamente, aproximadamente, los historiadores lo marcan en el siglo XVIII. El siglo XVIII, a pesar de que es una época en donde hubo un avivamiento, se dice que después de ese avivamiento, y las iglesias crecieron mucho, hermanos, en diferentes lugares, las iglesias entraron en un estado de conformidad, porque estaban tan abarrotadas las iglesias, que ya no consideraban que era necesario seguir evangelizando, porque ¿dónde iban a meter a tanta gente? Que hasta cierto punto es cierto. Uno de los mayores conflictos de las iglesias es cuando crecen al punto en donde van a recibir más invitados, más oyentes, más miembros. Y se dice que la iglesia entró en un estado de conformidad, en donde ese estado de conformidad los empezó suavemente a evitar de compartir la fe y de hablar del evangelio. A lo que hoy en día, principalmente en esta nación, a pesar de que hay un montón de espectaculares que hablan acerca del Señor, tú observas, estadísticamente hablando, hermano, no es broma, estadísticamente hablando, la membresía en las iglesias está cayendo. ¿Y sabes por qué está cayendo? Muchos factores tienen que ver con la enseñanza, la doctrina, el liderazgo, sí es verdad. Pero principalmente tienen que ver porque las personas que somos miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes, los que se están alimentando, los que están creciendo en la obra del Señor, porque vaya, tengo que ser muy objetivo. Un día me preguntó una persona, ¿y usted sale a evangelizar? Y le dije, cuando puedo, le dije, pero generalmente hago mis actividades de pastor. Y me dice, ¿y por qué no sale a evangelizar? Le dije, porque invierto mi tiempo en actividades de pastor. Me dice, pero también los pastores deben de evangelizar. Le dije, claro, simplemente que nuestros tiempos están entregados para otra parte de la vocación de la iglesia. Y sabes, a veces la gente tiene la idea que los que debemos de andar evangelizando, ¿sabes quiénes somos? Los pastores. Cuando los que verdaderamente debemos de estar evangelizando, ¿sabes quiénes son? Mejor disposición de tiempo que no están dentro de la obra del Señor sirviendo al Señor. Y la iglesia entró en un estado de conformidad, al punto que este país, vuelvo al punto, las iglesias están quedando vacías. Y en vez de que las iglesias, sus miembros, salgan a evangelizar, salgan a llevar el evangelio, vayan por los perdidos, ¿sabes qué se dedica a hacer la iglesia hasta cierta medida? Se dedica a pensar y a decir, si las cosas están así es porque ya Cristo viene. Si las cosas están así es porque los pastores se están corrompiendo. Si las cosas están así es porque la fe se ha enfriado. Si las cosas están así es porque la iglesia de alguna manera no tenía el llamado de Dios. Cuando tantas razones, justificaciones o excusas se han introducido dentro de las iglesias,
que cada creyente olvidamos que el testimonio de Jesús también consiste en compartir el evangelio a cualquier lugar en donde estemos, en cualquier lugar donde nos encontremos. Mira, utiliza tus redes sociales para compartir tu fe. Utiliza tus mensajes de texto para compartir tu fe. Utiliza tus tiempos de lonche, de break room, utilízalos para compartir tu fe. Utiliza los espacios de oración, de un funeral, de una visita a un familiar, de algún lugar al parque. Utilízalos para compartir tu fe. ¿Por qué? Porque si la iglesia no comparte su fe, la palabra de Dios dice, si la iglesia llegase a callar, dice, las piedras comenzarán a hablar. Y sería muy lamentable, hermano mío, que eso comenzara a suceder. Y esa expresión que aparece ahí, algunos estudiosos la sugieren que pertenece al tiempo apocalíptico, cuando la misma naturaleza será la que comience a anunciar la venida del Señor. Y haré la pregunta que hace mucho tiempo no hago, pero que generalmente hago a principios de año y a final de año. ¿Cuántas personas te has ganado para Cristo este año? ¿Es en serio la pregunta? Bueno, pastor, es que yo no vengo al instituto. Bueno, pastor, pues es que yo no soy maestro. Bueno, pastor, es que yo soy un baby en el Señor. Si en la Biblia hay asuntos que tienen que ver con deberes y otros tienen que ver con resultados, que son dos cosas diferentes. El deber de mi relación con Dios se basa en mi comunión con Dios, vaya el pleonasmo. Pero el resultado de dar fruto del Espíritu, de dar fruto de la salvación, ese tiene que ver con una riqueza que se está albergando en el cielo y se está abonando y que un día se va a recibir la corona de ello. Un día me dijo un hermano, y varias veces me lo han dicho varias personas, yo nomás me conformo con irme al cielo. Y yo medité mucho en esas palabras y sigo meditando mucho en ellas, hermanos. Voy a hablar por mi cuenta. Yo no me conformo con solamente llegar al cielo. Yo quiero llegar al cielo y decirle al Señor, hice lo que estuve en mis fuerzas, Señor. Me llamaste a servirte como pastor, hice mi trabajo en cierta medida. Me diste la capacidad de poder enseñar y lo hice en cierta medida. Me diste estos dones y los hice en cierta medida. Esa sería mi mayor satisfacción delante de mi Señor, aun cuando será muy mínima, hermano, sinceramente. Pero algo estoy seguro, yo no solamente me quiero ir al cielo nada más. No quiero llegar con mis manos vacías al cielo y simplemente decir, Señor, ¿y tú? Aquí estoy. Piensa muy bien. El testimonio de Jesús tiene que ver con la manifestación de la obra, del mensaje de la iglesia inicial, que es Jesucristo, es el Señor. Y la iglesia debe de recordar que nosotros no solamente somos llamados de la condenación a la salvación, sino también somos llamados de compartir el evangelio para que otros alcancen la gracia del Señor. Y te lanzo esta pregunta a manera de reflexión. ¿Quién te compartió el evangelio? ¿Quién te insistió? ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Quién te trajo? ¿Cuántas veces te invitaron? ¿Cuántas veces dijiste no? ¿Cuántas veces hablar con el testimonio de Jesús? Cuando Jesús llamó a 12, no solamente los llamó para discipularlos y enseñarles, ellos tenían el deber apostólico de llevar el evangelio e iniciar la obra de Dios. Y ese mismo mensaje, ese mismo llamado lo tenemos cada uno de los cristianos en relación al mensaje de Jesús, hermano mío. Y el testimonio de Jesús, ellos lo dejaron tan en claro que cada vez que predicaban, que enseñaban, que intercedían, que oraban por ellos, Dios los respaldaba. Lo cual significa que lo único que tenemos que hacer nosotros es tener la valentía, la osadía, la fe, la obediencia de hacer lo que la palabra de Dios nos dice llama a hacer. Y veremos cómo la iglesia, la relación con Dios, los dones que el Señor me ha dado, comienzan a aumentar, a progresar de tal manera que me puedo sentir que soy siervo del Señor. Mira, un siervo del Señor no es aquel que está estático en la iglesia. Un siervo del Señor no es el que canta muy bonito. Un siervo del Señor no es el que predica muy bonito.
Un siervo del Señor también conlleva obediencia, pero también conlleva hablar y compartir la fe y el evangelio. Y ahí es donde encaja cada una de nuestras vidas. Vente, hija, acompáñame, por favor. Y después le dijo, dice los últimos versos, porque el mensaje que Jesús enseñó, o el testimonio que Jesús enseñó, es el espíritu de la profecía. Esta frasecita que a usted y yo acabamos de leer ahí, la voy a usar como conclusión. Cuando dice el espíritu de la profecía, se refiere al Espíritu Santo. Y cuando se refiere al Espíritu Santo, se refiere a lo que representa la actividad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de los creyentes. ¿Tú sabes por qué el Espíritu Santo, en lo que se le conoce, el término correcto, hermano, en la teología, la neumatología, así se le conoce en el griego, la actividad del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Tú sabes cómo ahonda o cómo es tan clara dentro de la iglesia que cuando un cristiano entiende la actividad del Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro de su vida, un cristiano tiene una mejor identidad en su relación con Dios? El Espíritu Santo, por términos populares, se le tiene en un concepto que es aquel que te hace llorar, te hace temblar, aquel que te hace sentir algo bonito. Así es como popularmente se le tiene. Pero cuando aquí el autor usó esta frase, el apóstol Juan escuchó y le dijo el espíritu de la profecía, hace referencia a la obra del Espíritu Santo antes de que Cristo venga, cómo equipó a la iglesia. ¿Y sabes cómo equipó a la iglesia el Espíritu Santo para el testimonio de Jesús en el espíritu de la profecía? Dándole dones. Dándole dones. En la Biblia, carta a los Romanos, carta a los Corintios, las dos cartas, carta a los Efesios, particularmente es donde se encuentran los dones con los que el Espíritu Santo equipa a la iglesia. Todo creyente. ¿Sabías tú que actualmente las iglesias están abandonando sus dones? Es en serio, hermano, no es broma. Las iglesias están abandonando sus dones. Escuchos dicen constantemente, es que yo no sé qué don Dios me dio. Mira, yo te voy a decir cómo me enseñaron a mí. Ora. Así me dijeron. Yo sé que eran otra era, otra época. Tú tienes un don. Sí, ¿cuál? No sé. Ora. Y literalmente pasaba horas, hermano, diciendo, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis dones? Y yo recuerdo a mi corta edad, hermanos, que yo preguntaba, es que no sé cuáles son, ¿cómo le hago? Y me decían, pues, si no sabes cuáles son, sirve en todo, hasta que lo encuentres. Y literal, hermanos, así nos enseñaron. Servíamos en todo, todo lo que te puedes imaginar, todo. Por eso es que a mí me puedes ver que sé literalmente dentro de la iglesia de todo. Porque aprendí y no se me ha olvidado. Hasta que terceras personas van comenzando a enseñarte en la fe y van observando en la madurez de ellos, van observando cuáles son las áreas en donde Dios te tiene. A mi par crecí con muchos jóvenes, no solo de mi iglesia, también de otras iglesias, que yo veía en ellos talentos, hermanos, habilidades, dones, pero se reprimían porque venían de familias divorciadas, porque eran papá o mamá soltero, muy jóvenes, tuvieron hijos, porque eran pobres. Yo no estoy hablando de jóvenes con los que yo convivía, porque no tenían carro, porque decían que nunca les daban oportunidad.
Y yo veía tantas excusas. Si usted piensa que yo nací en una cuna de oro, no nací en una cuna de oro. Como a muchos de ustedes, todo me ha costado. Nada me lo han dado gratis. Y muchas de esas cosas que me han costado rechazos, constantes rechazos. Pero cuando Dios te da dones y lo entiendes, el espíritu de la profecía, que Jesús es el Señor y que el Espíritu Santo le dio dones a la iglesia, cuando lo entiendes, te das cuenta que como hijo de Dios, eres alguien especial para Dios. No eres una cosa o cualquier cosa. Eres especial para Dios. Y esos dones que Dios te da son de bendición para otros. Son de aliento para otros. Son de ayuda para otros. Y el Espíritu Santo se los dio a la iglesia. Y hoy en día ves un pequeño puñado de personas trabajando en las iglesias. No es porque no querramos que nadie trabaje. Es porque la gente a veces está tan ocupada en sus vidas, en sus deudas, en sus afanes, en sus problemas, que aun cuando los invitamos, ven una prioridad solucionar sus vidas que lo que les salvó sus vidas. Ven una prioridad solucionar sus vidas que lo que salvó sus vidas. Desde muy chico comencé a servir a Dios. Y yo tenía mi trabajo. Después tenía mi negocio. Pero me aferré tanto a servir al Señor, porque lo quería servir, lo quiero servir. ¿Qué crees? Un día me llamó y me dijo, déjalo. Y comencé a vivir por fe. Tal vez a ti te pase lo mismo. De tanto que te aferres a servir a Dios, que el Señor te llame. Que sinceramente es lo mejor que te puede pasar. Y si no te sucede, no hay problema. Continúa con tu vida, pero desarrolla tus dones. Desarróllalos. Ese es el testimonio de Jesús. Nadie sube sabiéndolo todo. Nadie canta bien por cantar la primera vez. Nadie toca bien por tocar la primera vez. Son tiempos que vamos entregando al Señor y conforme pasa el tiempo, vamos creciendo en la fe y vamos sirviendo al Señor con nuestros dones. Sé que aquí hay, y lo diré con verdad y Dios es testigo, aquí está más de la mitad de la iglesia, yo lo sé, porque soy su pastor, porque oro por usted, porque el Señor me habla. Más de la mitad de esta iglesia sé que aquí tiene dones que son de grande bendición para la causa de Cristo. Mire, usted dirá, ¿y por qué no dijo todos, pastor? Fíjese lo que dije, que pueden ser de gran bendición para la causa de Cristo, dentro y fuera de la iglesia. Yo lo sé que aquí está. Sé que aquí está. Decían los predicadores, y no para animarnos. Decían a un pequeño grupo de jóvenes, nos decían, entre ustedes hay pastores, hay líderes. Yo sé que nos lo decían en el Espíritu del Señor. Y por esos hombres que hablaban así, es que muchos terminamos sirviendo al Señor o creciendo o dando nuestros dones al Señor, al testimonio de Jesús. Y yo sé que aquí hay más de la mitad de ustedes que pueden ser de grande bendición para esta iglesia particularmente. Tienes que darte cuenta que lo que ha hecho el Señor en tu vida, la salvación grande que el Señor ha entregado a tu vida, Él demanda
que uses tus dones. No te pregunta. ¿Tú piensas que Dios te pregunta? Te demanda, te ordena, me ordena. Dios no dice, tienes chance. Mira, yo sí te pregunto a ti. Yo le digo, hermano, puede. Ustedes me han visto. ¿Le es posible? Yo sí. La educación, la cortesía, las actividades, la ética, todo. Pero Dios como soberano no te pide, no te pregunta. Él demanda, Él quiere, Él es merecedor. Él sí. Él dice, tu tiempo es mi tiempo. Él dice, tu vida es mi vida. Él dice, la salvación que tienes es por mi Hijo. Él dice, por obediencia a Él, tú y yo debemos de ser obedientes. Y esa es la parte en donde se la entregamos al Señor. Y en ese evento, las bodas del Cordero, porque va a suceder, cuando escuchemos el aleluya y diga aquel ángel, por el testimonio de Jesús, te vas a acordar por los dones, por la obra que hacíamos en esta tierra. Y vas a poder traer a la memoria, porque sí va a suceder. Vas a poder traer a la memoria, no fui un cristianucho, no fui un cristianillo, no fui un cristino. Me apasioné, me entregué, serví, entregué mi corazón al Señor. Traje almas, disfruto y por eso estoy aquí. Póngase de pie en esta tarde.